En un estudio como este cabe todo un mundo. Con poco más que una voz, un micrófono y la imaginación de los que escuchan, este estudio puede convertirse en campo de batalla, sala de conciertos o aula de debates apasionados. Nada es imposible en estas salas mágicas donde duermen todos los personajes y todas las sensaciones que podamos aventurar. Y mucho sabe de esto nuestro protagonista de esta noche, porque ha tenido el impulso genial de transmitirnos el vigor del deportista y el arte de desafiar permanentemente a la muerte. No hay emociones o sensaciones ajenas al poder de su palabra, que fluye en él con profusión arrolladora, riqueza inagotable y puntillosa precisión. Esta noche, la vida de Matías Prats. Maestro, me ha dejado usted solitario frente a la satisfacción, que no el peligro. Bueno, yo tengo la sensación, Matías, que el de esta noche va a ser un programa apasionante. Yo vengo dispuesto a que hablemos de nuestras vidas respectivas y no solo la mía. No, la mía no iba a ser. Porque en muchos aspectos es coincidente con la tuya. Sí, coincidente sí, pero no tan interesante. Decía que iba a ser un programa apasionante porque ninguna voz como la suya, Matías, para estimular en los españoles sus dos grandes pasiones, el fútbol y los toros, ¿no? Bueno, he tenido oportunidades de las que no ha gozado todo el mundo y traté de aprovecharlas en virtud de lo bien que se portaron los toreros y los futbolistas. Hicieron grandes faenas, metieron goles y yo me lucí con eso. Muy bien. Vamos a comenzar la narración de su vida diciendo que la radio era poco menos que una curiosidad científica cuando usted vino al mundo el día 4 de diciembre de 1913. Bueno, yo nunca he dicho la fecha, ¿eh? Bueno, pues yo sí. Yo ¿Esta es la primera vez entonces? Yo he dado referencias que pusieran a pensar, por lo menos, a quien tiene curiosidad por saber. Pero si solo han pasado 80 años, Matías. Pero hombre, si puede usted decir, yo nací el año en que tomó la alternativa Belmonte, es más bonito. Bueno, pues decimos eso. O digo, yo nací el año en que se retiró Machaquito. Eso también está bien. Y podemos añadir que sus padres eran unos modestos labriegos de Villa del Río. No tan modestos porque podían... Porque fíjate, de pequeño yo era un lujo antes de caer en la deficiencia física en que ahora me encuentro. Pero ahí tienes esos 5 hijos de pequeños y luego ya de mayores. Desgraciadamente falta Pepe, más joven que yo, que se fue para siempre. Decíamos que nació usted en Villa del Río, en la provincia de Córdoba, y que sus padres, como usted apuntaba, en efecto tuvieron 5 hijos. Usted fue el segundo. Y su futuro no debía haber sido muy diferente al de cualquier otro muchacho de aquella época y de su edad. Los Prats son de ascendencia catalana, si hemos de juzgar por su apellido, ¿no? El bisabuelo era de Reus. Era Matías Prats, el segundo apellido también era muy catalán, pero como era un segundón, de acuerdo con el derecho del hereu, se fue a establecerse en la provincia de Córdoba. Y allí estuvo establecido en relación con las industrias catalanas productoras de paños y mantas para el campo y capotes, para los sufridos labradores a quienes les pillaba una tormenta en medio de un descampado. Y resulta que cuando yo nací había venido ya un competidor llamado Impermeable, que era mucho más seguro en el campo que un capote que se empapaba. Cuando tenía solo 11 años ya publicaba artículos en el Telegráfico de Córdoba, ¿no? Casi eran míos, pero lo cierto es que había en mi pueblo un telegrafista llamado don Antonio Rodríguez Gámez, que no he visto periodista más ágil, ni más didáctico,
ni más buena persona en mi vida. Y me corregía los artículos, algunos, desde el primer renglón hasta el último. Testigo de aquellas andanzas de infancia fue su primo Cristóbal Cañete. Hombre, mi primo Cristóbal Cañete... Que esta noche está aquí para contarnos cómo veía sus evoluciones de muchacho en el pueblo. Pero ¿cómo es posible si mi Cristóbal primo no se Cañete. mueve, no se Buenas mueve de allí? noches. Pero bueno, qué sorpresa. ¿Cómo está usted? Qué sorpresa. Me imagino, señor Cañete, que en el pueblo a Matías ya le tenían entonces por un niño prodigio, o poco menos, ¿no? Era un muchacho curioso y original entonces, ¿verdad? Matías ya estaba anunciando lo que después iba a ser Matías. Él le gustaba charlar con sus amigos, él era el que la diferencia, los pocos años de diferencia de edad, nos aconsejaba, nos decía en los partidos de fútbol pequeñillos que hacíamos quiénes eran los que estábamos bien, le preguntábamos, Matías, ¿qué tal? Hay que apretar más, en fin, era el adelantado nuestro en este aspecto. Oiga, ¿y qué tal estudiante era su primo? Pues no era muy buen estudiante. ¿No? No, Caramba. Es verdad. no era es muy verdad. buen ¿Y estudiante. cómo se compadece eso con esa precocidad en otros órdenes? Quiere decir mi primo Cristóbal que no tenía afición al estudio rutinario que a la edad incipiente tratan de colocarnos los profesores. Y yo pues estudiaba por mi cuenta aquello que me gustaba, era un autodidacta, pero no El dejaba de primer ir a la aparato de escuela, radio entre que otras llegó al cosas, pueblo, ¿se porque acuerda la usted, escuela señor estaba Cañete, exactamente cuándo fue enfrente de mi tuvo casa ocasión de y mi madre no me recuerdo perdía de vista hasta que no exactamente, entraba pero yo en la escuela. lo recibimos O sea, que no con se mucha fiaban mucho de ilusión. él. No se Debía fiaban ser una buena mucho. pieza, Era ¿no? un poco rebelde, era un poco rebelde. Pero como él dice, le gustaba aprender. Lo cierto es que hace poco tiempo, ahora bueno, ya hace lo menos 10 o 12 años, fui a dar una conferencia a Cuenca, en el cine de mayor capacidad de Cuenca. Y al final de la conferencia, según es costumbre, se estableció un coloquio y alguien preguntó, ¿y cómo siendo usted de Córdoba tiene esa vocalización castellana tan afectable? Dijo otro adjetivo, pero no voy a ser inmodesto repitiéndolo. Y dije yo, porque cuando tenía 7 años vino a mi pueblo un maestro de escuela de Cuenca que me enseñó a leer en castellano lo más correcto posible. ¿Y saben ustedes cómo se llamaba aquel maestro? Don Marcelo Andreu Chico. Y un viejecito, muy viejecito, en la última fila, que no se acordaba ni de Villa del Río ni de Matías Prats, dice, yo soy. Él era el maestro. Cuando no lloré en aquella ocasión, ya no estoy dispuesto a llorar nunca. El primer aparato de radio que llegó al pueblo, ¿se acuerda usted, señor Cañete, cuándo fue que tuvieron ustedes ocasión de escucharlo? Pues no recuerdo exactamente, pero lo recibimos con mucha ilusión. Era cuando empezaba, si te refieres a cuando empezaba a despuntar Matías en su profesión, sí. Y estábamos todos encantados de escuchar al primo Matías. Pero antes supongo que debió haber algún aparato de radio en el Antes, pueblo, ¿no? Él es más joven que yo, Cristóbal es más joven Sí, que nos yo. llevamos. Y lo cierto es que fuimos una vez a casa del alcalde, don Rafael Castro, ¿te acuerdas? Y el maestro nos llevó para que escucháramos la radio y sacamos una opinión tan detestable de la radio que a nadie se nos ocurrió aspirar a ser locutores en algún tiempo, porque la radio no había nada más que pi, pa, bu, bu. Los sonidos metalúrgicos. Y le aquellos. preguntamos al encargado de manejar la radio y dice, estos son los parásitos. Ah, Y claro, todos nos pusimos un poco en guardia por si se trataba de pulgas u otra clase de parásitos. don Cristóbal, ha sido usted muy amable queriendo acompañarnos esta noche. Ha sido su presencia muy importante para contar la vida de Matías. Quiero agradecérselo muy especialmente. Gracias por haber venido. Hasta pronto. Bueno, Matías, aunque parecía tocado por las musas, lo cierto es que se marchó usted después de aquello a Madrid con 17 años Sí. al objeto de hacerse perito.
Admiró usted al mismo tiempo a los grandes escritores del momento, acudía a tertulias literarias como la famosa tertulia del Lion d'Or, y también hizo sus pinitos en un concurso de cuentos que convocaba el diario Informaciones. ¿Qué tal le fue aquel concurso, Matías? Pues mal, no me publicaron el cuento. No hubo suerte. Pero pusieron una notita que decía, empieza bien pero termina mal, como casi todo en la vida. ¿Y llegó a ser perito o no? No, que va, que va. La primera vez que pisó usted unos estudios de radio fue poco después de terminar la Guerra Civil. Fue en Radio Nacional de España. Su amigo Julio Trenas le invitó a dar un recital en la emisora de Málaga y el director creyó que había dado con una gran voz, y lo cierto es que no se equivocaba. Julio Trenas no ha podido estar aquí esta noche, pero sí ha querido mandarle un emocionado recuerdo en esta oportunidad. Vamos a ver a Julio Trenas. Buenas noches, Matías. Tenemos muchas cosas que recordar juntos, pero no había soñado con la gran alegría que me proporciona esta noche el recuerdo de un texto que yo escribía, va para 40 años, que se llamaba Glosario Sentimental, y que tú prestigiaste con tu voz en los primeros ensayos radiofónicos que se hacían en nuestra tierra. Y yo te había pedido que leyeras tú el Glosario Sentimental. Aquel Glosario Sentimental provocó la llamada de un hombre de radio, Rodolfo Prados, director de Radio Málaga EAJ9, que me dijo: ¿quién ha leído tu Glosario Sentimental anoche? Es una voz maravillosa, es una voz que no se ha escuchado nunca en la radio, de esta calidad, de este timbre, de esta penetrabilidad. Y yo quiero esta noche acordarme de tu Puente de los Gitanos, los poemas que tú traías escritos, los poemas que hacían de Matías Prats, un poeta que acabaría siendo el inventor de la radio moderna, el inventor de las retransmisiones, el inventor de todo lo que se puede encerrar en el prodigio radiofónico. Julio, que Dios te guarde. Te debo todo lo que prácticamente soy en la radio. Gracias. ¿Y cuándo se dio usted cuenta, Matías, de que la radio iba a ser su profesión? No me he dado cuenta todavía, porque en realidad ha sido una profesión muy satisfactoria, pero en aquellos tiempos poco remunerada. A los 2 días de trabajar en la emisora, Nicanor Villalta, Vicente Barrera y Domingo Ortega formaban el cartel de la Plaza de Toros de la Malagueta, y usted se presentó voluntario para transmitir esa corrida. Estaba dando un paso decisivo, sin duda, en su carrera. ¿Conocía entonces ya la terminología taurina? ¿Estaba ya avezado en esa actividad de contar lo que pasaba en el ruedo? La terminología taurina la conocía desde pequeño porque mi padre me suscribió a todas las revistas de toros, a la Lidia, al Clarín, a Torerías, a todos. Todavía guardo números. Ahí tienes Antonio Ordóñez, uno de los toreros que he admirado más, y Curro Romero, y Rafael de Paula, y yo que parezco torero, y el pobre Carniferito de Úbeda, que murió en un accidente de automóvil, y Vargas, diciéndome que ese año le compraría la casa a su madre, y Finito de Córdoba, que es la ilusión de todos los aficionados, y Florito, y Corbelle. Está claro que ha conocido usted a todas las figuras del toreo en las últimas generaciones, que sin excepción de ningún género le han distinguido con su amistad. Y en representación de todas ellas, querido Matías, ha querido estar junto a usted uno de los espadas más jóvenes y brillantes, al que usted hace un momento calificaba como la gran esperanza del toreo. Finito de Córdoba, buenas noches. Aquí está. Enhorabuena. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Encantado de verle. Muchas gracias. Cuando me ha dado ese abrazo, le he preguntado al oído, ¿pero cómo te ha dejado la nodriza venir si es jovencísimo?
si casi está en periodo de adaptación a la dificultad extrema que supone ser torero. Juan ¿Cómo Serrano, te agradezco que hayas venido? Finito de Córdoba. Conocer a Matías debe impresionar mucho, ¿no? La Bueno, primera vez es... La verdad que sí, para mí fue una satisfacción enorme y bueno, tuve el gusto y la suerte de poderle brindar un toro de novillero en Puerto Banús. Los toreros tienen en cuenta los comentarios de Matías, se comenta entre ustedes lo que ha dicho Matías, aquello que ha observado, aquellas precisiones que ha hecho, o a veces esas críticas veladas. Ya sabemos que a Matías no le gusta hablar mal ni criticar a nadie, pero que de vez en cuando deja caer, ¿no? Pues a lo mejor no ha estado en su mejor momento y cosas así. ¿Lo tienen ustedes en cuenta o no? Hombre, por supuesto, yo creo que don Matías es un gran aficionado, una persona muy entrañable por todo y querido, y yo creo que basta lo que diga de su boca para que no lo creyamos todos los que nos ¿Y ponemos usted, delante. Matías, ha toreado alguna vez? A mí me cuesta mucho trabajo criticar, Sí, ya yo lo sé. sabría criticar, pero como sé lo que duele el que ser criticado en una profesión en la que el primero, como en todas las profesiones, que quiere quedar bien, es el actor, pues yo prefiero ser narrador y echarle la culpa al suelo, al sol que le dio en la cara en el momento de desplegar el capote, en el estado físico o anímico, que era inevitable porque todos tenemos alternativas de euforia, de mal humor, incluso de dejadez. Pero yo he toreado, si es eso lo que me ibas a preguntar, he toreado en la Plaza de Madrid. En la Plaza de Madrid, En nada la menos. Plaza de Madrid, Y con éxito seguramente, no, ¿no? con paciencia por parte del respetable. Me imagino que sentirse objeto de la atención de un hombre como Matías, para un torero que está empezando, para un hombre que se está abriendo camino, debe ser muy importante, ¿no? Hombre, por supuesto. No cabe duda que un hombre de esta categoría confíe en mí, pues me llena de moral y de ilusión y para afrontar pues toda mi carrera, que aún tengo por delante, y salir a la plaza con esa ilusión y con las ganas de darlo todo, ¿no? Juan Serrano, Finito de Córdoba, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Hasta siempre. Adiós y gracias. Vamos a seguir con su vida. Su acierto en las transmisiones taurinas le abrió las puertas de los estadios y un Málaga Betis de segunda división fue su primer contacto profesional con el fútbol. ¿Quién fue el que estimuló en usted la inquietud de transmitir el fútbol también? El director de Radio Nacional de España en Málaga, don Salvador Rueda. Matías, ¿y cómo surgieron esas descripciones tan suyas? Por ejemplo, cuando decía en la posición teórica de medio volante o en el frontal de la línea media del área de castigo y todas esas cosas. Verá usted, como se dice, y a mí me horroriza cuando oigo a entrevistadores que dicen, Verá usted. o entrevistados que dicen, mire usted, verá usted, ojo, mire usted, y mire usted para arriba y mire usted para abajo. Yo es que tuve que aprenderlo porque era bonito y me daba la posibilidad de hacer turismo y me he recorrido el mundo con el tenis, con el fútbol, con el boxeo. Que el boxeo ha sido otra de mis actividades también. Sin duda. Muy importante. Pero el fútbol es el deporte universal por excelencia y el que me ha satisfecho más aprenderlo. Tuve que aprender entonces, no he conseguido del todo aprenderlo, pero hice aquel ensayo de narración gráfica de un partido de fútbol. ¿Y con tanto fútbol y tantos toros y tanto boxeo le quedaba tiempo para tener novia? Pero ¿cómo? No una sola, ahora que no me escuchan. He tenido muchas novias porque todas lo han merecido. El noviazgo consiste en un periodo de admiración irreprimible hacia alguien que vale la pena querer y amar. La verdad es que su carrera en Málaga había tocado techo y alguien tenía que animarle a que se marchara a Madrid. Y esa fue Emilia Luque, su esposa y compañera desde hace 50 años. Emilia, buenas noches. Pero ¿cómo ha venido? En otro avión. Ahí está. Señora, Buenas noches, Emilia. ¿Qué tal? Bien. ¿Recuerda cómo se conocieron ustedes? En Málaga, en la radio. Porque usted trabajaba también Sí. en Radio Nacional de España, ¿no? ¿Y cómo era Matías entonces? ¿Era un chico apuesto, Sí. atrevido, osado? ¿Cómo era? Pues era puesto, tenía un pelo muy bonito. Mis hijos me dicen, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues sí que lo era. Claro que sí. Tenía un pelo rizado y
Testimonio Muy auténtico, bien. ¿eh? Me tenía que quitar las guedejas de las orejas porque no oía bien. ¿Y quién enamoró a quién? Vamos a ver, Emilia. Pues él, a mí. ¿Sí? ¿Y le costó mucho convencerla? No, mucho no. Mucho no, porque él convencía rápidamente. Ya lo ves cómo Pero habla. ya tenía esa capacidad de Claro. envolver, entonces, Bueno. ¿sí? Lo cierto es que trabajábamos en la misma emisora, que ella estaba enfrente de mí, pero no enfrentada, el micrófono en medio, había pausas para la publicidad, ¿y a dónde ibas a mirar? ¿A dónde ibas a mirar? Sobre todo teniendo algo tan bonito, ¿verdad? Delante. ¿Eh? Es muy guapa ahora y Muchas lo era gracias, también pero entonces. ya no hay nada, ya no existe nada. ¿Cómo que no? ¿Qué es lo Digo que yo, no existe? Son muchos No, ella años. se refiere al atractivo de la juventud, Sí, sí, porque sí. todavía no nos hemos separado. ¿no? Naturalmente No, pero que claro, sí. me refiero Existe a el eso. riesgo todavía. ¿Y cómo se le declaró? Emilia, ¿cómo se le declaró Matías? ¿Qué le dijo? Eso hace tantos años que ya no me acuerdo. No me puedo creer que no se acuerde de la declaración que debió ser, vamos, de Bueno, antología. yo antes había hecho una declaración a una novia y se la leí a ella, pero no directamente. Yo creo que no le he hecho nunca una poesía a Emilia. Pero a aquella novia que tuve, novia inolvidable por otra parte, empezaba yo diciendo, la mujer de mis amores es linda como graciosa. Y en ese tono de utilizar las flores, los claveres y los jazmines, se desenvolvía toda la declaración amorosa en verso. Lo cierto es que Emilia fue quien le empujó a marchar a Madrid y en Madrid fue donde se le abrieron, lógicamente, las puertas del fútbol internacional. ¿Cuál fue, recuerda Matías, su primer partido con la selección española? Mi primer partido pasó desde tercera división, en que entonces estaba el Málaga, a un partido internacional de España-Portugal. Porque Enrique Mariñas, que fue mi maestro en materia de narración balompédica, me llamó e hicimos él un tiempo y yo otro. Me presenté en Lisboa, me cedió el puesto para que yo empezara narrando, hice yo el primer tiempo y él el segundo, y a él le debo por la asistencia que conmigo prodigó el haber quedado bien en aquella oportunidad. Lástima que se nos fue de nuestro lado Enrique, y cuánto le recordamos, y cuánto le añoramos a Enrique. Emilia, y con un hombre tan ocupado, ¿cómo se las componía usted para, bueno, pues para estar a su lado y para compartir una vida en su presencia? De vez en cuando lo veía, Muy de le tarde en tarde. contaba las cosas de los niños, del Como si se colegio, tratase los problemas. de unos amigos de por ahí, ¿no? Pues sí, Porque él estaba viajando constantemente. Constantemente. ¿Y usted eso cómo lo llevaba, Emilia? bien, ¿Sí? sí, muy bien. ¿No se sentía celosa? Bueno, todo ha habido un poquito. ¿Le ha ¿eh? dado muchos celos, Matías? Tenía muchas admiradoras Sí, eso ya lo sé. y eso me producía... ¿Pero celos, ahí se claro. quedaba la cosa o...? Pues sí, ¿Sí? sí. Gracias, Emilia, por haberlo cuidado tantos años y por haberlo llevado a la plenitud Gracias a ti. a estos 80 por años. este Gracias, programa. Emilia. Muchas gracias. Adiós, Emilia. Hasta siempre. Hasta pronto, Emilia. Bueno, ya hemos dicho que fue Enrique Mariñas quien le inició, lo ha dicho usted Sí, mismo, señor, en lo he el dicho fútbol yo. internacional. Y él no está entre nosotros, tristemente, pero hay alguien que sí está, que es su hijo, que recuerda todas aquellas cosas y que ha querido también sumarse a nuestro homenaje hacia usted esta noche, Matías. ¿Cuál de los muchos? Luis Mariñas, ahora mismo. Matías, un abrazo muy fuerte. Sabes perfectamente que me gustaría estar en estos momentos ahí contigo, pero también sabes tú lo que es este oficio, aquí rodeado de papeles, de teletipos, de historias todos los días. Y digo que sabes bien lo que es este oficio porque lo has vivido durante muchísimos años. Yo lo conozco, yo conozco un poco del mundo este del periodismo y lo conozco y he aprendido gracias a personas como tú, a personas como mi padre que me habéis enseñado lo poco, o lo mucho o lo regular que yo sepa de este trabajo. Pero me gustaría estar ahí contigo para recordar aquellos viajes, aquellas hazañas en los vuelos transatlánticos, en aviones de hélice, o recordar aquellas aventuras tan fantásticas y tan increíbles que contabais cada vez que viajabais por el mundo cuando nadie viajaba. Y me gustaría sobre todo mandarte un abrazo, mandarte un fuerte abrazo,
porque quisiera recordar y quiero personificar en ti lo que erais dos personas muy unidas como Enrique Mariñas y como Matías Prats, dos hombres de observación profunda, dos hombres finos y exactos en la expresión. Lo demuestras todos los días, Matías, amenos, cultos, dos personas que han hecho historia. Te admiro y te quiero, Matías, ya lo sabes. Te quiero, salvo cuando me obligas a buscar caracoles. No olvidaré jamás aquella tarde en que me tuviste durante no sé cuánto tiempo buscando esos odiosos animales para que después cocinarlos y comérselos. Matías, es lo único que me asusta de ti. Por lo demás, como bien sabes, te quiero. Un fuerte abrazo. Luis Mariñas, entrañable amigo. Yo que pensaba decir lo de los caracoles. Es que soy tan aficionado a los toros que cuando no dispongo de toros busco cositas con cuernos. Pues cuidado con eso, ¿eh? Pero no, caracoles, Ah, caracoles, bueno, nada bueno, más. bueno. Pues el afianzamiento de Matías Prats ante los micrófonos coincidió con la época dorada de la radio. La única distracción que en aquellos momentos estaba también al alcance de todos los españoles. Las estrellas eran la voz y la palabra, y el favor del público se lo disputaban auténticos mitos de la comunicación. Entre ellos se contó alguien que nunca compartió el micrófono con Matías, a pesar de que lo intentó muchas veces, pero siempre lo intentó y hoy quiere rememorar aquellos días. José Luis Péquer, buenas noches. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Cuidado. Lo bueno que tiene José Luis es que incluso a ciegas se le puede abrazar. Se encuentra siempre. No hay temor de abrazar al vacío. Y me ha ganado en todo. Primero porque no es verdad que no actuara conmigo. Hemos hecho alguna cosa juntos. Y él estaba delante en muchas fotos que yo tengo de las narraciones del Estadio Bernabéu. Allí estaba Péquer delante. Y luego, puestos a traer al mundo locutoras y locutores, él me gana por 5-1. Vamos, yo no tengo nada más que un locutor, pero él tiene 5. No, 2. Que bueno, pero con también capacidad Oye, para que ser soy locutor español, es 5. tengo en el paro, ¿eh? Ah, sí. Sí, en el paro, sí. José Luis, ¿cómo se conocieron ustedes? Yo tuve la suerte de conocerlo muy pronto. Y Matías es una persona fenomenal, porque creo que en cierta ocasión a un filósofo griego le preguntaron ¿qué es lo más constante de la vida? Y dijo, la esperanza, porque es lo que nunca se pierde. Y lo más fácil, dar un consejo. Pues Matías siempre me ha dado consejos de esperanza. ¿Había mucha competencia entonces entre las estrellas de la radio? ¿O no tanta como ahora? Menos que ahora, porque no había tanto dinero, claro. Y además porque éramos muchos menos y además porque se respetaba al que tenía categoría. Sabíamos respetar. Tú sabes que una vez hicimos, Péquer y yo, un acto organizado por la Asociación de la Prensa hace 50 años y el número bomba era la elección de Miss no sé qué, de un barrio de Madrid. Y me tocó a mí hacerle la entrevista a la Miss Chamberí, o no sé, había 3 o 4 barrios de Madrid que optaban a la elección. Y una de las preguntas que le hice en aquel tiempo, imagínate lo que sería aquello, señorita, ¿usted tiene novio? Dice, sí. ¿Y no me podría decir su nombre para llamar la atención de los demás por la fortuna de su novio de tener una novia tan guapa? Y dice, no puedo decirle su nombre porque es casado y no quiero que se entere su mujer. Gracias, José Luis Péquer. Muchas gracias por estar aquí. Matías. Se ha tomado una molestia innecesaria. Nos vemos todos los días. Pero si estamos todos encantados de estar aquí con usted, Matías. El 2 de julio del año 1950 llevaba transmitidos usted un gran número de partidos y de corridas. Pero aquel día cambió su vida. Vamos a escuchar y recordar un poco, Matías. Con un estrecho y eficaz marcaje neutraliza hasta ahora estos ataques. Tiene en estos momentos la pelota Gabriel Alonso. Avanza con ella, sigue avanzando. Envía un pase largo sobre Gainza. Gainza de cabeza centra. El balón va a Parma, chuta y gol.
Al contar su vida, Matías, es de todo punto imprescindible la presencia de Telmo Zarra, que junto a usted marcó aquel gol histórico en Maracaná. Él ha querido esta noche estar aquí también para darle un abrazo. Telmo Zarra, bienvenido. Hola, Zarra. ¿Qué tal? Buenas noches. Estupendamente. Yo Siéntense, por favor. incitaba a Zarra que no subiera los 2 escalones para darle el abrazo yo en el último escalón y él en el primero, y hubiera un equilibrio de estatura y de fortaleza como la tuya. Venga, siéntense. Si no hubiese contado Matías, cantado más que contado, para ser exactos, aquel gol suyo, difícilmente ese gol hubiera pasado a la historia, ¿no? Porque goles como aquel supongo que ha marcado usted muchos. Pues posiblemente. Yo he tenido mucha suerte en el fútbol porque he metido bastantes goles. Porque no jugaba yo solo, jugaba con otros 11 compañeros y demás. Y Matías aquel día, pues bien, yo creo que el gol aquí lo metí pues entre los dos. Pero como porque la jugada vino desde atrás, porque fue un balón que no se olvida nunca. No tocó ningún inglés, tocó la pelota. Ninguno. Y mira que lo intentaron. Y cuando centró Gaiza, entre Matías y yo, pues cuando salía Willan a por el balón, le dijimos, ¿por dónde vas, chalao? Y le metimos al hierro. Pero muchos goles Pero como muy ese lo has suavemente. metido porque, no por la significación del gol y por lo que a mí me supuso, sino que fue un gol atípico de Zarra. Nadie puede pensar, cuando oye hablar del gol de Zarra en Río de Janeiro, el día 2 de julio de 1950, a la 1:30 de la tarde, hora local, fíjate bien, nadie puede pensar que no fuera de un testarazo o de que arrollara a todo el mundo hasta con la mayor habilidad que yo he visto en épocas posteriores a virtuosos del balón, hizo así, le pegó con la parte interior del pie. Me pegó el balón en el pie. No, estabas tú allí. Y muchos me discuten, pero ¿cómo dice usted que le pegó con el pie si fue un gol de cabeza? Todavía tengo que rectificar alguna vez. Todavía ayer me decían, ¿Sí? ¿ya recuerdas Es el curioso, cabezazo del gol de Inglaterra? Le digo, hombre, no voy a recordar. A Telmo, No a digo Telmo que le no, llamaban porque es a la cabeza, dice, la mejor cabeza europea después de la de Churchill. Yo quería preguntarle a propósito de esto algo de lo que se ha hablado muchas veces y que a mí me gustaría contrastar ahora para saber si es o no es cierto. Se dice que en un determinado momento, cuando se produce la victoria española en Maracaná, usted suelta una frase rimbombante en el sentido de decir, caudillo de España, hemos derrotado a la pérfida Albión. ¿Eso es verdad, Matías? Hombre, si hubiera sido verdad me habrían condecorado, pero yo no lo dije. No lo dije. Y hay un testimonio fehaciente que lo recoge en un libro, y es García Candau, el director actual de AS, que es la fidelidad absoluta en todo cuanto a mi vida en acciones deportivas se respecta, y sabe muy bien que Matías Prats no dijo aquello. Yo estaba intentando sacar opiniones a los circunstantes y a un gran directivo de la asociación le pregunté y diría aquello que yo tampoco lo escuché, tal era la baraúnda que había a mi alrededor. Pero yo no fui el autor de esa frase que me han colgado como un San Benito. Pues por otra parte, el de llamarle al Albión pérfida, eso es una cosa propia de los irlandeses, y yo le tengo una admiración enorme a Inglaterra, entre otras cosas, porque tengo un nieto inglés. Vamos a dejar que sea el propio Julián García Candau el que puntualice justamente ese extremo. Vamos a verlo. La víspera del partido entre España e Inglaterra en Río de Janeiro, el embajador reunió a los directivos de la Federación Española y de la Federación Inglesa para crear entre ellos una amistad que no existía. En aquel momento el embajador creyó oportuno, para mejorar las relaciones con el Reino Unido, comenzar por ahí, porque España, nuestro régimen, no estaba bien visto en ninguna parte. Esa noche, en la cena amigable, acordaron cenar al día siguiente, otra vez en la embajada, ganar a quien ganara. Se jugó el partido, Zarra le marcó el gol a Williams y al acabar Matías Prats le puso el micrófono al presidente de la Federación Española, Armando Muñoz Calero, que era un cardiólogo de prestigio y un hombre que había estado en la División Azul. Entusiasmado por el triunfo, dijo: al mejor caudillo del mundo, Excelencia, hemos vencido a la pérfida Albión. Posteriormente se fue a la embajada a la cena
y comenzó a gastar bromas de si los ingleses serían capaces de acudir a cenar a pesar de la derrota. Lo que ocurrió es que los ingleses llegaron a la hora en punto marcada, pero ya sabían desde Madrid lo que había dicho el presidente de la Federación Española. Cenaron, no ocurrió nada, pero al regreso Armando Muñoz Calero fue destituido porque su frase no contribuyó a mejorar las relaciones de nuestro país con el exterior. Telmo Zarra, ustedes habrán contado lo del gol de Maracaná en público en un montón de ocasiones, ¿no? No será esta la primera. No, pues te puedes figurar, ya son muchísimos años los que han pasado desde el año 50 y hasta ahora, pues sí, ahí me recuerdan, pero cantidad de veces. Un gol... Y en Bilbao y por todos los sitios donde vaya, el gol aquel, pues me lo cantan todos. Ahora, muchísimos de ellos me dicen, ¿ya recuerdas el cabezazo de Inglaterra, de Brasil y tal? Y claro, me río y... Claro, la gente, ¿qué hay que hacer en estos casos? Algo tienen que hablar y La algo mejor tienen consecuencia del gol de Zarra es que ese gol creó una amistad indisoluble que ahora tiene categoría filial. Raro es el día que no me llama Telmo o Carmenchu, a quien le llevarás un abrazo, o Elenita. Matías y somos familia. Y su familia, afortunadamente, luego cuentan como si fueran de la familia nuestra. Como ha quedado demostrado una vez más esta noche. Gracias, Telmo Zarra, por haber venido. Muchísimas gracias por estar aquí. Durante esos años de actividad febril formó usted una familia, porque había que atender a todo. Y en 1946 nació su hijo Juan Jesús. En 1947 Carmen, a la que ustedes cariñosamente llaman Pizca. Pizca, sí. Y poco tiempo después, Matías. Eso sucedió, pues, algunos meses después de regresar usted del Mundial del Brasil, ¿no? Sí. Nadie mejor que Juan Jesús, que Carmen y que Matías, para contarnos cómo es Matías Prats ejerciendo de padre. Vamos a dejar que entren los tres. Habíamos quedado que tú no vendías. ¿Cómo estás? Sentaos, poneos cómodos. Mateo, ¿qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Jesús? ¿Cómo es? El orden es de allí para acá, ¿eh? Sí, ya lo veo. Este es el Ricardo. ¿Cómo es Matías ejerciendo de padre? Pues... No diga la verdad. Menos mal que me has avisado. Lo que hemos ensayado, Juanje, por favor. ¿Estaba mucho en casa? ¿Se ocupaba mucho de vosotros? ¿Cómo era? Lo primero para él ha sido siempre su profesión, pero ha encontrado tiempo para dedicárnoslo a nosotros y quedan los buenos recuerdos siempre, en ese sentido. Que ha sabido compaginar el trabajo con la dedicación a sus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Supongo, Carmen, que el hecho de ser la hija o el hijo de un hombre de esta talla, de esta dimensión, debe pesar considerablemente, ¿no? Pesa, sí, pesa. ¿Y en qué se nota ese peso? Pues, bueno, él ha sido siempre, y además yo lo he oído toda mi vida, el maestro y un gran profesional. Y, bueno, en mi caso concretamente, como yo he entrado en la profesión, aunque un poco tarde, pues pesa mucho porque uno intenta hacerlo muy bien o intenta llegar a hacerlo tan bien como él, que es imposible. Pero pesa, sí, porque siempre está él ahí presente, aunque es un buen maestro y me enseña cosas todavía. Matías, ¿habla mucho de radio y de televisión tu padre en casa? ¿En casa? ¿O para nada? En casa no habla nada de su profesión. ¿De qué habla en casa? Eso digo yo, vamos a ver, espérate a ver si hago yo memoria. No, la verdad es que mi padre, por lo menos son los recuerdos que tenemos nosotros, llegaba a casa pidiendo árnica, pidiendo silencio, porque todo lo había gastado ya fuera. Entonces, ya he completado el cupo de hablar, ¿eh? Ya buscaba la tranquilidad, el reposo. Pero jugaba con vosotros y os pues llevaba al zoo y todas las hasta cosas. que a mí se me escapaba alguna patada en partes pubendas, y aquello ya entonces... ¿Era duro como padre, Carmen?
Pues más que duro es que yo creo que no había opción, porque como no podíamos hablar mucho en casa, porque allí se tenía que escuchar la radio, había prioridades, la radio era una de ellas y la televisión cuando vino también era otra. Y la verdad es que el momento que podíamos estar reunidos, que eran las comidas, pues allí se escuchaba la radio. Y luego había momentos también entrañables, porque hay una cosa que tengo que contar, y es que nos llevabas a ver los dibujos de Walt Disney cuando éramos chicos. Claro, fíjate. Había que ver a la dama y al vagabundo. A la actualidad. La Bambi, todas esas Pero cosas. yo creo que es que Los llevé disfrutaba al zoo, él más una que vez nosotros. los llevé al zoo. ¿Cómo que una vez? Las buenas películas él las veía normalmente en Suecia, Dinamarca, Alemania, y a nosotros nos llevaba Bambi para contrarrestar. No se las podía contar. Hay mucha sorna ahí, ¿eh? Estoy notando yo mucha sorna, No, Matías. si yo estoy admirado de que todavía no hayan descubierto la realidad de mi comportamiento. Lo cierto es que de unos años a esta parte, por lo menos yo, he conocido mucho mejor a mi padre y he podido hablar con él de manera más pausada y tranquila, ¿no? Juan Jesús, dicen que Matías Prats Cañete es un hombre particularmente generoso. ¿Eso es verdad? Pues sí, ciertamente. Está mal que yo lo diga, pero es que es así, porque al lado de su labor profesional durante toda su vida, ha tenido tiempo para dedicárselo a los demás, para atender necesidades de otras personas, para escuchar y para ayudar en lo posible a personas que estaban necesitadas. Y yo lo he visto desde chiquitito. Efectivamente. Él tenía un gesto de generosidad diario con nosotros. Y te voy a explicar cuál era. Llegaba a casa y lo primero que hacía era cambiarse y quitarse los pantalones. En fin, no se vayan a escandalizar, ¿eh? Pero se los cambiaba por otro. No, un momento. Se quitaba los pantalones y entonces cogía el pantalón de un pernil, después cogía el pantalón de otro pernil y al hacer este movimiento las monedas caían. Y el tintineo nos despertaba, íbamos allí como sabuesos en busca de los 2 reales, la peseta, el duro, los 5 duros ya no nos dejaba. Entonces lo que era aquello, eso sí que nos dejaba limpiar un poquito el suelo del dormitorio. Matías, ¿es verdad que imitas a tu padre? Mira cómo se ríe Pizca. Amantísimo Ricardo Fernández Deu, ¿en qué cabeza mal pensante puede caber la posibilidad de que yo parodie a mi progenitor en su presencia? Está bien. No, es mentira. No le imito, es mentira porque creo que es un hombre inimitable. Ojalá fuera yo así, hombre. Muy bien. Gracias, Matías. Gracias, Carmen. Gracias, Juan Jesús, por haber querido estar aquí junto a vuestro padre, como por cierto lo estáis tan habitualmente. Gracias por haber venido esta noche. Muchas gracias. Hasta siempre. Bueno, Matías, te ha portado bien. Pues, Yo no sabía que venía. Hasta pronto. Qué gente, oye, no se han portado mal, ¿eh? Se portan muy bien. Son buenos Han chicos. estado rozando la indiscreción, pero no se han portado mal. El fútbol le impidió a Matías Prats estar en casa más de lo que seguramente hubiera deseado. Viajó por todo el mundo y nunca faltó en su equipaje una almohada muy especial. ¿Se acuerda usted de esa almohada? ¿Pero cómo os habéis enterado de todo eso? Yo no lo cuento. Pues investigando, Matías. Como tú nos has enseñado tantas veces, investigando. Uno de los dolores más grandes, en un sentido lato, de cabeza, me los proporcionó el perder esa almohada. Primero dolor de corazón porque le tenía un cariño fenomenal. Y luego porque a mí me ayudaba a dormir reposada y tranquilamente. Y siempre se la llevaba en el Siempre, equipaje, ¿no? ocupaba muy poco sitio, porque incluso en un maletín podía comprimirse. Yo creo que tenía llena la almohada, quien me la regaló, de pequeñas partículas de alitas de ángeles, y no nos entiende que fuera tan prodigiosa y que cupiese. ¿Quién le regaló la almohada? Pues una mujer inolvidable para mí, la madre de Juan Manuel Soriano, que siempre que llegaba yo a su casa, aquí en Barcelona, ella tenía una pensión de lo más bueno y más atento para su clientela, y yo tomé su casa como mía, y le dije que aquella almohada me había favorecido, y dice, es tuya, y desde aquel día la he conservado 15 o 20 años, pero un día en Turquía se me perdió. Esa gran voz, ese gran profesional de la radio, esa excelentísima persona que es
Juan Manuel Soriano, también ha querido estar aquí esta noche. ¿Dónde está ese señor? Adelante, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás, Manuel, Carlos? buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Al contrario. 20 años que no lo veía. 20. Nos hicimos una foto ya es tiempo, ¿eh? en la plaza de la Paja. Bueno, de la Paja, sí. En aquella en época, Madrid. Juan Manuel, había una mayor confraternización entre los profesionales de la radio, ¿no? Sí. Además, lo que ocurría con Matías, como ha dicho, él venía siempre a casa. Él se sentaba a la mesa en casa y se sentía en su propia casa con mi madre y conmigo. Matías ha sido un profesional, bueno, se ha hablado ya de lo que ha sido Matías, pero no se ha hablado del lado humano de Matías. El lado humano de Matías era el tío, en el sentido más familiar de la palabra, que más sobrinos ha tenido en esta vida. Todos los pedigüeños eran sus sobrinos. Venía un pobre muchacho de Andalucía, decía: don Matías, mire usted, que yo quiero importar ostras de Arcachón, por ejemplo. Y Matías iba directamente al director general de Política Arancelaria y le decía: aquí mi sobrino, que ha venido su sobrino, y conseguía las ostras de Arcachón. Y me equivocaba y decía de Arcachondeo. No ha tenido, yo no he conocido, bueno, ha tenido, como todos en esta profesión, hemos tenido detractores. Bien, es verdad que ¿Ha tenido Matías detractores? Ha tenido detractores. ¿Usted ha Yo no he alguno? conocido ningún detractor de Matías, o por lo menos delante de mí no lo ha dicho nadie. Esta noche hemos contado muchas cosas de su vida, Matías. Hemos explicado algunos de sus momentos más significativos. No hemos dicho, supongo que eso lo sabe ya todo el mundo, que es usted un ilustre periodista que ha cultivado su profesión con ahínco y con entusiasmos desde el primer día, que pertenece usted a varias reales academias de las letras y de las artes. Pero hay algo que a mí me gustaría contar, y es cómo consiguió usted superar ese acento andaluz tan característico, porque usted seseaba cuando empezó en la radio, y sin embargo consiguió... Seseo. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Por qué Pero no bueno. cuenta cómo dejó de hacerlo? Bueno, lo primero es recordar otra vez, como ya he hecho al principio, a don Marcelo Andreu Chico, aquel maestro conquense, paisano de tantos amigos míos, ilustres en el periodismo. Le contaba yo hace poco a Raúl del Pozo esta anécdota que ya conocía él, de cuando hablé en su pueblo y me preguntaron que quién me había enseñado a vocalizar, y dije yo, don Marcelo Andreu Chico, pero don Marcelo no pudo corregirme el defecto puramente físico de no saber, de no poder pronunciar la fe, para decir conciencia o faragofa, que es la feta, y yo utilicé pues una estratagema fonética que consiste en cambiar la fe de Córdoba, la fe con que se inicia la palabra Córdoba, por la F. Y digo faragofa, conciencia, excelentísimo señor, gobernador civil, fenomenal comentarista, refiriéndome a ti, Ricardo, etcétera, etcétera. En vez de pronunciarlo con la fe, lo pronuncio con la F. Y eso ha sido una bendición del cielo para tantos y tantos colegas nuestros hispanoamericanos que vienen y al día siguiente ya están vocalizando en castellano. Si alguno de estos jóvenes periodistas algún día tiene alguna dificultad similar, pues ya saben qué es lo que tienen que hacer. Su excelencia. Su excelencia. Su excelencia. Ascensor, que decía. Yo eso se me ocurrió un día que estaba dando un diario hablado en el que había un nombramiento de 57 gobernadores civiles, ¿no? Y una vez decía civile, el civil, no sabía ya qué decir hasta que metí la F, claro. Y ya quedó todo concienzudamente expresado. Matías, el señor hizo un molde, le puso por nombre Matías Prats, y aquí ha quedado hasta que se vaya. Y posiblemente el día en que abandone esta tierra, abandonemos esta tierra, que Dios quiera que tarde mucho, el Señor yo creo que llamará a San Pedro y le dirá: dile a Matías que venga. Y Matías irá a ver al Señor. Y se pondrán a hablar y le dirá al Señor: Matías, cuéntame toda tu vida deportiva y taurina, que no me han contado porque la política ya lo sé por otros. Y empezará a hablar Matías
y el señor se quedará boquiabierto y pasarán una tarde entrañable los dos, seguro. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por haber estado aquí esta noche también. Adiós, Matías. Aquí queda. Bueno, en el año 1974 Matías Prats es nombrado director de Nova, donde su voz era compañera asidua de los noticiarios desde hacía ya muchos años, como ha quedado dicho. Para entonces, la historia de la radio y de la televisión en España ya no podía escribirse sin tenerlo en cuenta. Como muy bien sabe Lorenzo Díaz, autor del exhaustivo estudio La radio en España, que ha querido también esta noche acercarse a uno de los protagonistas de esa historia. Pero ¿cómo? Lorenzo Díaz, Lorenzo. bienvenido. ¿Qué tal, Lorenzo? Encantado de estar aquí con el maestro. Gracias por haber venido. Lorenzo, Querido pero maestro, qué ¿me vas a dejar- padre me vas a más dejar- desnaturalizado acaba de tener el niño más hermoso. Él no, por conducto de su esposa. Concha Pero García el- Lorca, efectivamente. ¿Me vas a dejar hablar, Matías? Pero Tío, hombre, todo lo que Matías. tú quieras. ¿Cuál ha sido, Lorenzo, la aportación de Matías Prats a la radio española? Mira, Matías tiene una doble personalidad, es un mito. Es decir, yo que soy un niño de la radio, que me eduqué con aquella radio de Cretona, donde aprendí geografía en aquellos diales, Matías ha sido más importante, y Enrique Mariñas, y Pecker, y de Grané, que nuestros profesores de matemáticas y literatura. Es lo que queda. A mí me queda en mi memoria ese impacto, esa fábrica de sueños que era la radio, porque mucho cursi dice, la fábrica de sueños era Hollywood, será para los que vivían en ciudades, para los que vivíamos en pueblos, y yo vivía en el pueblo donde murió Quevedo, Villanueva de los Infantes. Matías Prats era un chorro de sueños, era el mester de fantasía. Pero aparte, y no se ha dicho todavía... Qué bonito, el mester de fantasía. Es el fundador de una escuela de periodistas deportivos extraordinario. Aquel Domingo Deportivo Español, querido maestro, junto con Carrusel Deportivo, son las dos grandes escuelas de periodistas deportivos, sin olvidar la escuela catalana de Miguel Ángel Valdivieso, Juan Viñas, etcétera, etcétera. Pero tampoco se ha dicho que Matías fue el primer crítico musical en la radio. Ah, Querido yo no Matías. sabía eso. Sí, sí. En Radio Peninsular, cuando vino de Brasil, yo tenía 8 añitos y el tío Matías era mi disc jockey, de un niño rural. Y aparte, Matías ha hecho entrevistas primorosas. Matías entrevistó a Ramón Gómez de la Serna, entrevistó a Eva Duarte Perón, entrevistó a la última entrevista de Manolete, 14 días antes de morir. Querido Matías, si me permite, como biógrafo oficial tuyo, que te recuerde estas cosas porque eres muy humilde. Y yo la personalidad de Matías también la asocio al inolvidable Enrique Mariñas. Enrique Mariñas y Matías Prats, Enrique Mariñas no tuvo su gol, pero evidentemente era un maestro excepcional. Para mí, como niño de la radio, cuarentón, ellos eran los grandes locutores de este país. Y es más, mi madre me amenazaba con el tío Matías para comer, porque cuando sonaba el tararí de las 2:30, los jugos gástricos de los españoles empezaron a funcionar, con aquel diario hablado de Radio Nacional, y Matías también era la voz de Radio Nacional, junto con Pablo Cantalejo, con Luis del Olmo, con Eduardo Sotillos y con muchos más de que tú sabes que has trabajado en esa casa. Es decir, que Matías forma parte de esa media docena de grandes de la radio, sin olvidar a Bobby de Grané y sin olvidar la nueva escuela de los Luis del Olmo, García, Iñaki Gabilondo, vosotros, etcétera, etcétera. Es el padre fundador de la disciplina, porque Matías lleva 50 años al pie del cañón. Y aparte, otra gran virtud de Matías es que habla primorosamente, habla como los del siglo de oro, como el barroco. El lenguaje en Matías es un Eso aspecto clave. también fundamental. Es un mullidor del lenguaje, es un acuñador de conceptos, como La Colmena cuenta ese personaje de Cela que elabora conceptos. Matías es un acuñador de conceptos. Y Matías recuerda a esos personajes del siglo de oro, a Rinconete y Cartadillo, aquellos que hablaban aquel castellano primoroso, que ya no se habla, que se habla en México y se habla en Latinoamérica. El tío Matías sigue todavía utilizando ese lenguaje. Entonces, los que somos unos amantes del lenguaje, Matías lo tenemos en nuestro corazón particular. Y además tengo que decir una cosa. Yo, como individuo de cultura progresista, he intentado linchar a Matías muchas veces, y a Matías no se le puede linchar porque es un mito. Dice, bueno, era la voz del nodo, era la voz del régimen. Bueno, por partes. Matías vivió aquella etapa histórica, pero como esa gente de la generación del 27, como esos Albertis y Rosa Estacel, Matías es en esa longevidad maravillosa que tiene, porque en la radio hay una cosa que tampoco se ha dicho: la voz nunca envejece, y la voz cada día la tiene mejor. Es decir, que Matías hay que analizarlo como mito, como charlista a los García Sanchís, y como padre fundador de una escuela de periodistas deportivos como la Copa Un Pino, como el bigardito de Matías, que también estuvo aprendiendo con él, que no lo ha dicho. Se lo contaré. Lo contaré. Gracias, Lorenzo, por haber estado aquí y habernos contado.
alcanzado con toda propiedad la categoría de maestro de varias generaciones de profesionales de la radio, como nos decía Lorenzo Díaz hace unos instantes. Sus aportaciones han hecho escuela y no es difícil dar con quienes se consideran discípulos suyos. Uno de ellos es, con toda seguridad, el primero de los periodistas deportivos de la radio española. Y esta noche tampoco podía faltar junto a usted, querido Matías, José María García. Increíble que haya venido, José María. ¿Qué foto tengo contigo? ¿Qué foto? Te oí el otro día. ¿Qué hay, José María? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha sido, Matías, para todos vosotros, para los comentaristas deportivos en España? ¿Qué ha significado, Matías? Después de los minutos que llevan ensalzando la figura de Matías... Di algo en contra. Venga, critícale un poco. Venga, estaría bien. Decir lo que ha sido Matías es que está dicho, pero es que es poco lo que se ha dicho. Matías ha sido todo. Y fíjate que a mí me separa de Matías todo un mundo. Y me separa todo un mundo, no un mundo en edad, no un mundo en circunstancias, sino un mundo en estilo periodístico. Matías jamás ha hablado mal de nadie. Es verdad. Matías jamás ha criticado a nadie. Pero Matías no sería lo que yo califico con tanta frecuencia y en no pocas ocasiones con tanto acierto, y perdón por la inmodestia, un abrazafarolas al uso o un lametraserillos de turno. No. Ese es el gran mérito de Matías. Matías enfocó su carrera de otra forma total y absolutamente distinta. Eran otras épocas. Pero fíjate, siendo otras épocas, ahora todavía tiene absoluta vigencia lo que hace Matías. Su última actuación profesional, la reaparición de Palomo Linares. ¿Has visto? Claro, y te he escuchado. Ha sido un modelo. Perdona un momento, José María. Yo quisiera, y perdone también Matías, yo quisiera que viésemos ahora también la aportación que desde la distancia, porque no todo el mundo ha podido venir, pero todo el mundo quería estar, han hecho otros compañeros de la radio que se suscriben, sus discípulos, y que le quieren enormemente. Este es el caso, por ejemplo, de Iñaki Gabilondo, que le saluda ahora mismo desde Madrid. Querido Matías, quiero sumarme a tu fiesta para decirte solamente gracias porque tú me empujaste a esto. Y yo quiero decírtelo así, en un día como este. Puede parecer palabra vana, pero te voy a demostrar que no, que de niño me bebía lo que decías, y lo veía. Mira, Musimesi del Hacha García Pérez, Lombardo Mourinho Gutiérrez, Belló, Méndez, Infante, Labruna y Lostao. Unas semanas después volvimos a jugar contra Argentina y cambiaron la delantera. Micheli, Checonato, Lacasia, Grillo y Cruz. Si quieres te digo la alineación de Hungría, la de Alemania. Se lo sabe porque todo me lo bebía cuando lo decías tú. Creo que te he demostrado de dónde arrancaba mi vocación, de ti. Muchas gracias, Matías. Luego me enseñaste más cosas. La integridad, la ecuanimidad, la voluntad, puesto que la objetividad es imposible, por lo menos de la precisión. Y al final nos dejaste a tu hijo, que es un ejemplo ya, digamos, vivo de profesional. Muchas gracias por todo, Matías. Felicidades. José María, ¿Matías es un hombre propenso a dar consejos? ¿Sugiere cosas? Matías nunca te da consejos, pero Matías te llama con mucha frecuencia. Ahora menos que me llamaba antes. No sé si es porque tiene menos humor o porque tiene menos tiempo. Es que está trabajando mucho, Matías. O porque entiende que con sus llamadas molesta. Pero Matías es un permanente consejo. Para todos los profesionales no se trata, el halago siempre debilita. No se trata ahora de halagar gratuitamente a alguien. Fíjate, Matías, que toda su vida se ha pasado abrazando a propios y extraños, Matías, como muy bien decía Iñaki, es un absoluto ejemplo de integridad. Nadie jamás ha podido acusar a Matías de la más insignificante de las manipulaciones, de la venta, del comercio en una información. Ha ayudado a todo el mundo que ha podido. Todos han sido sus sobrinos. Estamos ahora en la guerra de la influencia, en el tráfico de la influencia, en la corrupción. Este es un país, desgraciadamente, donde los golfos se tienen que medir. Es el país, somos en pocas cosas campeones del mundo, somos campeones del mundo en golfos por centímetro cúbico. Bueno, pues jamás lo ha hecho para
para su beneficio. Un hombre que ha mandado en este país, un hombre que ha capitalizado la información en este país, todo tipo de informaciones, que ha sido un número uno en los partes, famosísimos partes diarios de Radio Nacional, en la información taurina, en la información deportiva, absolutamente en esas entrevistas antológicas. Y ha terminado el resto de su carrera en ejercicio profesional ligerísimo de equipaje económico. Fíjate, yo admiro a muy poca gente. No sé si eso es bueno o eso es malo. No le debo excesivamente mucho a mucha gente. Hay nombres en mi vida ciertamente históricos y yo he tenido la tremenda fortuna de trabajar con gentes que me han enseñado los resortes privilegiados de esta profesión. Porque fíjate qué nombres te voy a dar. En prensa escrita, Emilio Romero, que fue la escuela viviente de toda una generación. En la radio, yo aprendí con Bobby de Glané, que es un nombre, lo decía Lorenzo, en la operación amarre, los recursos más elementales. He tenido luego empresarios como Antonio Asensio, compañeros como Manolo Martín Ferrán. Bueno, fíjate, a lo largo de casi 30 años que llevo de profesional. Bueno, pues la llamada que más turbó durante muchísimo tiempo mi vida, que más me hizo pensar, que más me hizo meditar, porque yo, aunque parezca todo lo contrario, soy un tipo demasiado inseguro. Cuando están en juego vidas ajenas, almas ajenas, conciencias ajenas. Yo soy creyente, practicante y evidentemente coloco por encima de todo como norte y guía de mi vida la fe, lo que decía antes Matías. Y una tarde, la noche anterior había sido un programa tremendamente violento con un tema arbitral. Y a la tarde siguiente recibo una llamada de Matías. Matías siempre me ha querido muchísimo, ha sido tremendamente bondadoso con mis defectos y ha sido uno de mis agentes publicitarios más grandes precisamente por la trascendencia de sus opiniones, como decía Finito. Y me dice: José María, ¿te has parado a pensar que ese árbitro del que has hablado ayer tiene hijos y esos hijos van al colegio? Yo había descubierto un affair tremendamente grave. ¿Me habías denunciado? Un árbitro que se había vendido, etcétera, etcétera. Y yo le dije: sí, lo he pensado y lo he analizado. Y efectivamente, los hijos de ese árbitro que van al colegio se han podido sentir avergonzados de su padre. Igual que los hijos de un directivo en mis batallas tremendas con los Porta, Roca, ahora con Mendoza, etcétera, etcétera. Pero, ¿y el daño que esta gente está haciendo a miles y miles y miles de ciudadanos? Y yo me quedé pensando, pero me imagino que él también se quedó pensando en mi respuesta. Otro número uno, Matías, Luis del Olmo, también ha querido asomarse esta noche. Tampoco es posible que esté con nosotros físicamente, pero ha querido estarlo también, aunque sea en la distancia. Luis del Olmo le saluda. Tengo que remontarme 28 años antes. Unos estudios, los viejos estudios de Radio Nacional de España, un programa aquí a América, de 1 a 4 de la madrugada. Aquello me lo encomendó, fue el primer trabajo que yo recibí en serio de Matías Prats. Matías Prats me había examinado rigurosamente para tener acceso a la plantilla de la emisora. Compartía el micrófono con Rafael Taigo. Allí fue donde me di cuenta que yo tenía alguna posibilidad de que me creciera el pelo en este mundo apasionante de la radio. Pero aquella oportunidad fue la primera que se me dio en mi vida profesional. Y me la diste tú, querido Matías. Se la diste a aquel muchacho que venía de León en busca de una oportunidad. Por aquella y por tantas y tantas otras recomendaciones, buenas recomendaciones que me has dado a lo largo de la vida, de mi vida, durante estos 30 años. Gracias, Matías. Gracias, Matías. Gracias, amigo. Todos absolutamente coinciden en señalar a Matías Prats como un maestro y como una excelente persona. Esas son fundamentalmente sus características. Hay un hecho muy claro. Matías es norte y sur de esta profesión, de esta bendita profesión que sigue siendo la radio, de esta bendita profesión que es la televisión, de esta bendita profesión que es la prensa escrita, de esta bendita profesión que es la comunicación. Y yo
precisamente de aquella entrevista con Matías, hace ya muchísimos tantos que ni me acuerdo, salí con algo que me he aplicado y que ha sido mi máxima, y que se lo digo a todos los que quieren ser algún día, o que ya son periodistas y comunicadores. Esta profesión solo tiene muy poquitos secretos, pero aprovechándolos al máximo, llegas siempre a la meta. Integridad y laboriosidad. Esa es la clave. La credibilidad es evidentemente tu pasaporte, y la laboriosidad. Aunque Dios no te haya adornado de las condiciones de Matías, como es mi caso, mi voz es, bueno, fíjate cómo a mí definió mi voz Santiago Bernabéu. Pues, ¿qué carrera va a hacer en la radio este afeminado con voz maricona? Eso dijo. Y tenía toda la razón del mundo. Mi voz es lo más Vaya ojo tenía, ¿no? antirradiofónica del mundo. Mi cultura, porque yo tuve que trabajar, y porque era la oportunidad, con 18, 19 años, en el diario Pueblo, es cortita. ¿Por qué estoy donde estoy? Única y exclusivamente porque siempre he trabajado 2 horas más que mi rival, que mi colega o que mi compañero. Gracias, José María, por haberlo hecho. Muchas gracias por estar aquí. No sé cómo te lo voy a pagar. Qué elemento, el drama. Querido Matías, inevitablemente un homenaje a su persona se convierte en un homenaje a la radio española, porque cada una de las páginas de la historia de la radio en este país lleva su nombre. Y tal vez deba ser así porque con toda seguridad gran parte de quienes la aman lo han hecho a través de sus transmisiones, a través de sus aportaciones, a través de su trabajo y de su esfuerzo. Matías Prats y la radio son conceptos indisociables, como lo son el agua y la sal, por ejemplo, en ese mar tan próximo a Málaga donde usted estudió siendo un niño. Así es que no vamos a añadir ninguna cosa más, solo decirle, don Matías Prats Cañete, esta es su vida. Muy bien.